Hola niños, vamos a continuar con el tema de la página 38 de nuestro libro, Temas para comprender el periodo. ¿Cómo influye la naturaleza en el desarrollo de los pueblos? Esta pregunta, niños, ustedes la van a pasar a su cuaderno y con respecto a la siguiente imagen, ustedes le van a dar contestación. Y aquí tenemos la imagen, niños, y en la ribera del río Nilo se construyeron canales de riego adecuados para los campos de cultivo. También se navegaban en él. Aquí, niños, ustedes pueden observar dónde están navegando, ¿verdad? Pero también, niños, ustedes pueden observar a otras personas en este espacio y en este espacio, niños. También se observan lo que son los animales, ¿verdad? Que también recuerden ustedes que ellos consumen agua. También se pueden ver algunas pequeñas chozas o casas, ¿verdad? Recuerden que ellos utilizaban el riego para sus cultivos, pero también navegaban en este río. Ahora bien, vamos a contestar esa pregunta. ¿Cómo influye la naturaleza en el desarrollo de los pueblos? Respuesta. Los componentes de la naturaleza como agua, clima, relieve, regiones naturales y otros tienen gran importancia para el desarrollo de los pueblos. Las primeras civilizaciones vivieron en los márgenes de los ríos por sus suelos fértiles. Esta imagen, niños, que nosotros apreciamos se denomina cerca de las orillas y las pequeñas islas del río Nilo se construyeron templos y kioscos. Y aquí nosotros podemos observar, ¿verdad?, algunas construcciones, niños. Pero también, como ustedes pueden apreciar, hay una parte, ¿verdad?, ahí está, que sería el río Nilo. En este apartado, niños, tenemos subrayado la información de este tema que se titula Civilizaciones a lo largo de los ríos Mesopotamia, Egipto, China e India. Esta información, niños, la tenemos resumida en el siguiente cuadro sinóptico. Así es, niños, las primeras civilizaciones, niños, recuerden ustedes que se asentaron o surgieron en los márgenes de los ríos de Asia y África. Con lo que respecta al río Nilo, niños, aquí se asentó la cultura egipcia. Ellos en el año 3200 a.C. tuvieron a su primer faraón. Así es, ¿por qué? Porque ellos se unificaron. Posteriormente, niños, lo que fue el río Tigris, al igual que el río Éufrates, ahí se asentó la civilización de Mesopotamia. Y ellos tuvieron en el centro a lo que es Babilonia, al norte Nínive y al sur Ur. Desarrollaron la escritura, también inventaron y desarrollaron la medicina, el minuto, el ladrillo de lodo, niños. Así es, ¿para qué? Para evitar que se humedecieran las paredes. Continuamos, niños, con el río Indo, y en el río Indo, niños, se desarrolló la cultura india. Así es. Y en el río Guangzhou y Yangtze-Kiang, niños, en estos ríos se desarrolló la cultura de la China. Ellos tuvieron grandes inventos como el arado de hierro, la carretilla, las sembradoras, la brújula, el papel, la pólvora y la seda, que fueron y son muy importantes aún para la humanidad. Recuerden, niños, que los artesanos, los comerciantes, los sacerdotes, los guerreros y los administradores, ellos se concentraron en las ciudades. En las ciudades, niños, se fueron formando lo que son estados. Y después de los estados, niños, surgieron los imperios de las primeras civilizaciones agrícolas. Muy bien, niños, para concluir, después de estudiar cada tema, nosotros vamos a elaborar en nuestro cuaderno una tabla como la que se muestra en pantalla y vamos a contestar también, niños, las preguntas. Dice tema, y el tema es civilizaciones a lo largo de los ríos
Mesopotamia, Egipto, China e India. Siguiente pregunta, niños, y dice, ¿qué hechos históricos describe? Respuesta, las primeras civilizaciones a lo largo de los ríos. ¿Cuándo y dónde ocurrió? En Mesopotamia, Egipto, China e India, del año 3500 al 500 a.C. ¿Quiénes participaron? Pues bien, niños, participaron los habitantes de los diferentes pueblos. ¿Cómo sucedió? Por la existencia de los ríos, suelos fértiles y la agricultura. Recuerden, niños, que las civilizaciones se asentaron en las riberas de los ríos. Y la última pregunta, niños, dice así: ¿cuáles fueron sus causas y consecuencias? Pues bien, las causas: existencia del río, producción agrícola y la población, ¿verdad? Y niños, la consecuencia fueron las primeras civilizaciones, así como las ciudades, que luego se formaron estados y posteriormente imperios. Así es, niños, como queda nuestro cuadro con esta información. Me dio mucho gusto estar con ustedes en esta su clase y nos vemos en la próxima. Hasta pronto.